la casa de antigüedades. Capítulo 44. La muchedumbre pasaba deprisa, en dos corrientes opuestas, sin ningún síntoma de pausa o agotamiento, absorta en sus quehaceres. Nada la distraía de sus intereses. Ni el rugido de carretas y carromatos cargados con mercancías que se entrechocaban, ni el deslizarse de las herraduras de los caballos sobre la calzada mojada y grasienta, ni el repiqueteo de la lluvia sobre los cristales de las ventanas y la tela de los paraguas, ni los empujones de los transeúntes más impacientes ni, en fin, el bullicio en el punto álgido de la jornada. Mientras tanto, los dos pobres forasteros, aturdidos y desconcertados por el trajín que observaban, pero en el que no participaban, miraban con ojos llenos de tristeza. Entre tanta gente, sentían una soledad semejante a la sed del marinero naufragado que, vapuleado por las olas del inmenso océano, con los ojos enrojecidos de tanto mirar el océano que lo circunda por doquier, no tiene ni una gota de agua para refrescar su lengua ardiente. Se resguardaron de la lluvia debajo de una arcada baja, desde donde observaban a los transeúntes en busca de un rostro que mostrara un rayo de aliento o esperanza. Unos fruncían el ceño, otros sonreían, otros mascullaban alguna frase, otros hacían un pequeño gesto, como anticipando la conversación que pronto iban a entablar. Otros tenían la mirada astuta del regateador o del conspirador. Otros parecían ávidos, ansiosos. Otros, premiosos y aburridos. En algunos semblantes, en fin, se veía escrita la ganancia y, en otros, la pérdida. Pasar así revista a las caras de la gente fugaz era en cierto modo como invadir su confianza. En los lugares concurridos, donde cada uno persigue un objetivo propio, con la seguridad de que los demás persiguen también el suyo, el carácter y las intenciones están escritos en el semblante. En los paseos públicos y lugares de esparcimiento de una ciudad, la gente se mueve para ver y ser vista, y allí encontramos repetida la misma expresión, con pocas variaciones, una y mil veces. Los semblantes de los días de diario están más cerca de la verdad. Se intuye con más claridad. Sumida en esa abstracción que solo la soledad suscita, la niña siguió mirando a los que pasaban con un interés maravillado, sinónimo de una amnesia temporal de su propia situación. Pero el frío, la lluvia, el hambre, la falta de sueño y de un lugar donde reposar la cabeza, que le dolía, pronto retrotrajeron sus pensamientos al punto del que se habían desviado. No pasaba nadie que reparara en ellos, o a quien ella se atreviera a dirigirse. Después de cierto tiempo, dejaron su refugio para mezclarse con la gente. Había empezado a anochecer. Aunque aún se callejeaba en todas las direcciones, a ellos los embargaba la misma sensación de soledad y de indiferencia hacia todo lo que los rodeaba. Las luces de las calles y las tiendas los hacían sentirse más desolados aún, pues con ellas la noche y la oscuridad parecían caer más deprisa. Estremecida de frío y humedad, enferma físicamente y con el corazón hastiado, la niña tuvo que recurrir a su firmeza y resolución para poder seguir arrastrándose. ¿Por qué habrían ido a aquella ciudad ruidosa cuando había en el campo lugares tranquilos en los que sobrellevar el hambre y la sed con menos sufrimiento? En aquella ciudad no eran más que un átomo en medio de un montón de miserias, cuya visión no hacía sino aumentar aún más su desvalimiento y congoja. La niña no solo tenía que soportar aquel cúmulo de penalidades, sino también los reproches de su abuelo, que empezó a quejarse de que lo hubiera sacado de su última residencia y exigía volver. Al no tener dinero, ayuda ni perspectiva de tenerlos, volvieron sobre sus pasos por las calles ya desiertas en dirección al muelle para ver si encontraban la embarcación en la que habían llegado y les permitían pasar la noche a bordo de la misma. Pero sus esperanzas se vieron de nuevo frustradas, pues el portón estaba cerrado y unos perros, que empezaron a ladrar furiosamente al verlos acercarse, los obligaron a retirarse. «Tenemos que dormir en la calle esta noche, abuelito», expresó la niña con voz débil mientras volvían después de este intento fallido. «Mañana nos iremos a otro lugar más tranquilo para tratar de ganarnos el pan con algún trabajo humilde. ¿Por qué me has traído aquí?»
replicó el anciano con tono enfadado. No soporto estas calles que no llevan a ningún sitio. Veníamos de un sitio tranquilo. ¿Por qué me obligaste a abandonarlo? Porque me iba a asaltar otra vez el sueño del que le hablé, nada más, contestó la niña con una firmeza que duró poco, pues ésta se diluyó enseguida en lágrimas. Ahora debemos vivir entre personas pobres, o el sueño volverá. Abuelito querido, ya sé que es usted mayor y está débil. Pero míreme. Yo nunca me quejaré si usted no se queja. Pero sepa que yo también sufro mucho. Ay, mi pobre niña, sin madre, sin techo, errante por el mundo. Gritó el anciano, cerrando los puños, como reparando por primera vez en la cara angustiada de la niña, en su vestido ensuciado por el viaje y en sus pies magullados e hinchados. A esto te han llevado todos mis desvelos. Qué feliz fui yo en otro tiempo. Para esto he perdido yo la felicidad y todo lo que tenía. Ah, si estuviéramos en el campo, profirió la niña con alegría recuperada, mientras seguían caminando en busca de un lugar donde cobijarse, encontraríamos algún árbol viejo que extendiera hacia nosotros sus brazos verdes, invitándonos amorosamente a dormir bajo su follaje susurrante mientras vigilase nuestro sueño. Ojalá volvamos pronto al campo. Mañana o pasado mañana, como muy tarde. Entre tanto, pensemos, abuelito, que ha sido una buena idea venir aquí, dado que en medio de la gente y del bullicio podremos pasar desapercibidos, y si alguien cruel nos persiguiera, seguro que no podría dar con nosotros. Que nos sirva eso de consuelo. Mire ese viejo zaguán. Está oscuro, pero completamente seco y parece que también caliente, pues el viento no sopla ahí dentro. ¿Pero qué es eso? Con un chillido ahogado, retrocedió ante una figura negra que salía deprisa del lugar oscuro en el que pensaban refugiarse y que de repente se quedó quieta, mirándolos. «Habla otra vez», ordenó la sombra, «pues me parece que conozco tu voz, ¿no?» «No», respondió la niña tímidamente. «Somos unos forasteros que no tenemos dinero para pagar una pensión. Veníamos a refugiarnos aquí para descansar». A poca distancia había una lámpara con una luz muy débil, la única en el lugar, una especie de patio cuadrado, pero suficiente para mostrar la pobreza y miseria reinantes. La figura les hizo señas para que se aproximaran a la luz, como para mostrarles que no tenía intención de esconderse ni de aprovecharse de ellos. Era un hombre andrajosamente vestido y con la cara tiznada de humo, lo que, tal vez por el contraste con el color natural de su piel, lo hacía parecer más pálido de lo que en realidad era. Su aspecto macilento, demacrado, era la consecuencia de unos carrillos chupados, unos rasgos angulosos y unos ojos hundidos, no menos que de cierto aire de sufrimiento pacientemente sobrellevado. La voz era dura pero sin brutalidad. Y aunque su cara, además de poseer la característica ya mencionada, estaba medio oculta por una abundante cabellera oscura, su expresión no era feroz ni cruel. ¿Cómo se les ha ocurrido que podían descansar aquí?, preguntó. ¿Cómo es que a esta hora, agregó mirando sobre todo a la niña, buscan un lugar para pasar la noche? Nuestros infortunios, contestó el abuelo, son la causa. ¿No ve usted?, prosiguió, mirando aún más atentamente a Nell, lo mojada que está y que las calles mojadas no son un buen lugar para ella? Lo sé muy bien, que Dios me asista, contestó el anciano. ¿Pero qué puedo hacer yo? El hombre miró a Nell de nuevo y le palpó gentilmente la ropa, de la que caía agua en pequeños chorros. Yo puedo ofrecerles un sitio caliente, afirmó después de una pausa. Nada más. Mi alojamiento se encuentra en esa casa, añadió, señalando el zaguán abovedado del que había salido, seguro que ella estará mejor ahí que aquí. El lugar donde está el fuego no es maravilloso, pero pueden pasar la noche tranquilamente, si es que se fían de mí. ¿Ven ese resplandor rojo un poco más allá? Levantaron los ojos y vieron en el techo un tenue resplandor, la pálida reverberación de algún fuego lejano. No queda lejos, explicó el hombre. Les llevo allí. Ustedes iban a dormir sobre unos ladrillos fríos. Yo puedo ofrecerles un lecho de cenizas calientes.
Nada mejor. Sin esperar otra respuesta que la que vio en sus miradas, cogió a Nell en brazos y pidió al anciano que lo siguiera. Llevándola con la ternura y facilidad con que se lleva a una niña pequeña, y mostrándose a la vez rápido y seguro, los guió por un camino que parecía encontrarse en la parte más pobre y abandonada de la ciudad, sin apartarse de él para evitar los charcos o tuberías rotas y manteniendo un ritmo constante. Avanzaron de esta manera, en silencio, durante cerca de un cuarto de hora, y cuando, tras deambular por varios callejones, ya habían perdido de vista la claridad que el hombre les había señalado, ésta reapareció de repente, elevándose por la alta chimenea del edificio que tenían delante. Este es el lugar, indicó, haciendo una pausa en la puerta para bajar a Nell y llevarla de la mano. No tengan miedo. No hay nadie aquí que pueda hacerles daño. Se necesitaba una alta dosis de confianza en aquellas palabras para decidirse a entrar, y lo que vieron dentro no contribuyó a disminuir su aprensión y alarma. Era un edificio grande, imponente, apoyado sobre pilares de hierro, con grandes aberturas negras en las paredes superiores por donde entraba el aire. En el techo reverberaba un constante martilleo y el rugido de los hornos, mezclados con el silbido de metal incandescente zambullido en agua y con otros 100 ruidos extraños y sobrenaturales jamás oídos. En aquel tenebroso lugar, un puñado de hombres trabajaban como cíclopes y se movían como demonios entre las llamas y el humo. Pero solo se los veía vagamente y a rachas, enrojecidos y azuzados por el fuego eterno. Empuñaban unas herramientas enormes que habrían bastado para aplastar el cráneo de un compañero en caso de utilizarse equivocadamente. Otros estaban tendidos sobre montones de carbón o ceniza, la cara vuelta a la bóveda negra, durmiendo o reponiéndose del trabajo agotador. Otros abrían las puertezuelas de los hornos incandescentes para arrojar combustible sobre las llamas, las cuales se precipitaban a su encuentro y lo lamían como aceite. Otros arrastraban por el suelo, en medio de un ruido ensordecedor, grandes láminas de acero al rojo vivo, que despedían un calor insoportable y una luz a la vez apagada y llameante, como la que percibimos en los ojos de una bestia salvaje. A través de aquellas visiones alucinantes y aquellos sonidos ensordecedores, el guía los condujo a donde, en una parte oscura del edificio, un horno ardía noche y día. Eso dedujeron ellos al menos del movimiento de sus labios, pues hasta ahora solo podían verlo hablar, sin oírlo. El operario que alimentaba el fuego, y cuya tarea había terminado por el momento, se retiró contento y los dejó con su amigo, quien, extendiendo el pequeño abrigo de Nell sobre un montón de cenizas e indicándole dónde podía colgarlo para que se secara, les hizo señas a la niña y al anciano para que se echaran a dormir. Él se tendió sobre una vasta estera delante de la puertezuela del horno y, con la barbilla posada en las manos, se puso a observar la llama que brillaba a través de las troneras de hierro y las cenizas blancas que caían en la fosa caliente y reluciente. El calor de aquel lecho, duro y humilde, combinado con el gran cansancio que tenía, pronto hizo que el tumulto se atenuase y le pareciera a la niña más suave a sus oídos embotados, de modo que no tardó en dormirse, con la mano sobre el cuello de su abuelo, que estaba tendido a su lado. Aún era de noche cuando se despertó, sin saber cuánto tiempo había dormido. Estaba protegida tanto del aire frío que entraba en el edificio como del calor del horno por algunas prendas de vestir pertenecientes a los operarios. Dirigió la mirada hacia su amigo y vio que seguía exactamente en la misma postura, contemplando el fuego con la misma atención y casi sin respirar. A Nell, que se hallaba en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, la impasibilidad de su anfitrión la inquietó hasta el punto de creer que tal vez se había muerto en plena contemplación. Se levantó sin hacer ruido y, acercándose a él, se aventuró a susurrarle algo al oído. Este se movió y, mirando el sitio que ella acababa de dejar, como para asegurarse de que era de verdad la niña quien estaba a su lado, la miró fijamente a la cara. Temía que le hubiera pasado algo, se explicó ella. Los otros operarios están moviéndose, y usted estaba tan quieto. Ellos me dejan a mi aire, contestó él.
conocen mi humor. Se ríen de mí, pero no se meten conmigo. ¿Ves eso? Ese es mi amigo. ¿El fuego?, preguntó la niña. Está vivo desde que yo nací, fue la respuesta del hombre. Llevamos toda la noche hablando y pensando juntos. La niña lo miró sorprendida, pero él había vuelto los ojos a donde antes y se hallaba en la misma actitud meditativa. Es como un libro para mí, explicó, el único libro que sé leer, pero que me cuenta muchas historias. Es como una música que yo reconocería entre mil y que encierra otras muchas voces. También es como la pintura. No sabes cuántas caras extrañas y cuadros diferentes veo en esos carbones ardientes. Ese fuego es mi memoria. Me muestra toda mi vida. La niña, inclinándose para escuchar sus palabras, reparó en lo relucientes que tenía los ojos mientras hablaba. Sí, prosiguió con una débil sonrisa. Es igual que cuando era pequeño y andaba a gatas a su alrededor hasta que caía dormido. Era mi padre quien lo alimentaba entonces. ¿No ha tenido madre?, preguntó la niña. No, murió. Las mujeres trabajan muy duro en esta comarca. Murió trabajando, me dijeron, y, desde que lo supe, el fuego ha dicho siempre lo mismo. Supongo que es cierto lo que me dice. Yo siempre lo he creído. ¿Se crió usted aquí, entonces?, siguió preguntando la niña. Aquí viví en verano y en invierno, contestó. En secreto al principio, pero, cuando me descubrieron, le dejaron a mi padre tenerme aquí. Así que el fuego fue mi nodriza, el fuego que nunca se ha apagado. Le tiene mucho cariño. Claro. Por supuesto que le tengo mucho cariño. Mi padre murió antes que él. Yo lo vi caer, justo ahí, donde están ardiendo esas cenizas, y me pregunté, lo recuerdo, por qué el fuego no acudió a ayudarlo. Y desde entonces, ha estado usted siempre aquí. Siempre he venido a contemplarlo. Hubo un intervalo, bastante frío y triste, por cierto. Pero el fuego siguió ardiendo todo ese tiempo, y rugía y saltaba cuando yo volvía, igual que en nuestros días de juegos. Si me miras, puedes adivinar qué clase de niño fui. A pesar de todas las diferencias que haya entre nosotros, yo fui también niño, como tú, y cuando te vi en la calle anoche, me acordé de cómo era después de morir mi padre, y quise traerte junto al fuego. Al verte durmiendo al lado del fuego, he pensado otra vez en los viejos tiempos. Ahora deberías intentar dormirte otra vez. Échate de nuevo, pobre niña, échate de nuevo. Dicho esto, la llevó a su rudo lecho y, después de taparla con la misma ropa, volvió a su sitio, de donde ya no se movió, permaneciendo inmóvil como una estatua, salvo para alimentar el horno. La niña siguió observándolo un rato, pero pronto se dio al cansancio que la invadía, y, en aquel extraño lugar y sobre aquel montón de cenizas, durmió tan plácidamente como si el lugar hubiera sido una alcoba palaciega y el lecho, un colchón de plumón. Al despertarse, la claridad del día penetraba a través de las altas aberturas de las paredes. Deslizándose con rayos escorados hasta la mitad de la nave, volvía el edificio más oscuro de lo que había parecido por la noche. El ruido metálico y el fragor aún persistían, y el impenitente fuego ardía con la misma ferocidad que antes, pues ni el día ni la noche regalaban al lugar un solo minuto de descanso y de silencio. El hombre repartió su desayuno, un poco de café y pan negro, con la niña y el anciano y les preguntó a dónde se dirigían. Ella le dijo que buscaban un lugar en el campo lejos de ciudades o incluso de pueblos y, tímidamente, preguntó qué camino debían tomar. Yo no conozco bien la comarca, contestó sacudiendo la cabeza, pues la gente como yo se pasa la vida delante del horno y raras veces sale a respirar. Pero sé que hay sitios como los que buscas, lejos de aquí. ¿Muy lejos?, preguntó Nell. Sí. ¿Cómo pueden estar cerca de aquí y ser verdes y frescos? La carretera discurre a lo largo de kilómetros y kilómetros iluminada por fuegos como el nuestro. Es una extraña carretera negra, que te daría miedo por la noche.
No podemos seguir aquí, debemos continuar, profirió la niña con determinación, pues había notado que el anciano escuchaba con oídos demasiado atentos. Gente ruda, caminos intransitables para pies pequeños como los tuyos, un camino feo, negro. ¿No sería mejor desistir de la idea, niña? No nos importa, exclamó Nell, apremiante. Si puede orientarnos, oriéntenos. Si no, por favor no intente apartarnos de nuestro camino. Es evidente que usted no conoce el peligro del que huimos, ni las razones que nos empujan a huir, ya que de lo contrario no intentaría detenernos, estoy segura. Dios no lo permita, si es como dices. Expresó su rudo protector, paseando la mirada de la impaciente niña a su abuelo, que, con la cabeza inclinada, miraba al suelo. Yo os dirigiré desde la puerta lo mejor que sepa. Ojalá pudiera hacer más. Les indicó la dirección para salir de la ciudad y el camino que debían seguir después. Pero se entretenía tanto en sus indicaciones que la niña, sin querer oír más y tras darle mil gracias, se puso en marcha. Pero, antes de que llegaran a la esquina, el hombre volvió a alcanzarlos y, cogiendo la mano de la niña, dejó algo en ella. 2 peniques viejos, magullados, ennegrecidos. Quién sabe si brillaban tanto a los ojos de los ángeles como las ofrendas de oro que se colocan en los sepulcros. Y al final se separaron, la niña llevando su sagrada encomienda más allá de la culpa y la vergüenza, y el operario volviéndose con renovado interés al lugar en el que sus huéspedes habían dormido para leer nuevas historias en el fuego del horno.